La llamada «conspiración española» de mediados de la década de 1780 surgió tras la Revolución Americana, cuando los líderes de los asentamientos de Cumberland, actual Tennessee, y del distrito de Kentucky, que entonces aún formaban parte de Carolina del Norte y Virginia respectivamente, barajaron una posible relación con el gobierno español de Nueva Orleans. En 1784, tras la Revolución, España intentó detener el creciente flujo de estadounidenses hacia el oeste ayudando a los Creeks y demás indios bajo el liderazgo del mestizo Alexander McGill y Bray en su resistencia a la expansión de los asentamientos angloamericanos. Además, el gobierno español cerró el río Mississippi inferior a los comerciantes estadounidenses, lo que causó gran consternación a los líderes políticos y a los comerciantes de la frontera. Estados Unidos no hizo ningún esfuerzo por restablecer el derecho de navegación, para enfado de los colonos de Kentucky y Cumberland. Aunque los colonos de Cumberland aún no producían bienes que requirieran una salida al mercado como la de Nueva Orleans, reconocían el potencial de las empresas comerciales y miraban al río Mississippi como futura salida para su comercio. Mientras para los de Kentucky, que sí, producían excedentes de cosecha, era un enorme problema económico y la única manera de llegar a otros mercados era enviar los excedentes por los ríos Ohio y Mississippi hasta el puerto marítimo español de Nueva Orleans y más allá. Aislados de cualquier salida legal para el comercio, acosados por los indios y sus deseos de autonomía, los asentamientos del oeste se volvieron vulnerables a la posibilidad de romper los lazos con el este para formular una alianza separada con España o formar un estado separado bajo la autoridad española. Cualquiera de las dos opciones les ofrecía acceso a un mercado de productos occidentales y les prometía alivio frente a los ataques de los Creeks y Cherokees. Tal alianza proporcionaría al gobierno español en Nueva Orleans un estado tapón entre el territorio español y los recién formados Estados Unidos. Incluso a petición de los ciudadanos del asentamiento que hoy se conoce como Nashville, la legislatura de Carolina del Norte denominó Mero District al distrito legal del actual Tennessee Medio. Se llamó así por Esteban Rodríguez Miró, mal escrito como Mero, el gobernador español de Luisiana en aquella época. Esto puede parecernos extraño ahora, y fue confuso para muchos habitantes de Carolina del Norte en aquella época. Pero, al parecer, los primeros ciudadanos del área de Nashville estaban tratando de halagar al gobernador español para que reabriera el Bajo Mississippi al comercio estadounidense. También intentaban convencer a los españoles de que dejaran de dar armas a las tribus indígenas que luchaban contra la usurpación de sus tierras. En Cumberland, entre julio de 1788 y abril de 1789, una pequeña facción de líderes del Valle del Tennessee, entre ellos James Robertson, uno de los padres fundadores del Tennessee Medio, y el coronel John C. Bier, quien fue gobernador del autoproclamado estado de Franklin, entabló negociaciones secretas con el gobernador español. Los detalles de la conspiración revelan un plan para unir los asentamientos transapalachianos del Valle del Tennessee, en el antiguo estado de Franklin, con la provincia española de Luisiana. El resultado habría ampliado el imperio español a los montes Apalaches y, sin duda, habría iniciado un terremoto político en la embrionaria República Angloamericana. Con la intermediación del agente indio Dr. James White, residente en el condado de Davidson y excongresista de Carolina del Norte, la propuesta de alianza entre Franklin y España ofrecía la posibilidad de revivir el recientemente derrotado movimiento de estatidad de Franklin.
expandir la emergente economía comercial del Valle del Tennessee y asegurar un valioso trozo de tierra firme del río Tennessee, Massachusetts. La conspiración en Kentucky comenzó con James Wilkinson, general de brigada durante la Guerra de la Independencia, hasta que participó en un complot para sustituir a George Washington. Wilkinson se trasladó con su familia a Kentucky en 1784 y se convirtió en comerciante. Wilkinson sufrió un duro revés financiero y pronto acumuló enormes deudas. En julio de 1787, un Wilkinson desesperado envió un cargamento de tabaco y otros productos de Kentucky por el río Mississippi hasta el puerto español de Nueva Orleans. Normalmente, los españoles confiscaban las mercancías estadounidenses. Cuando Esteban Rodríguez Miró, el gobernador español de Luisiana, intentó hacer precisamente eso, Wilkinson hizo una serie de reclamaciones cuestionables. Declaró que Kentucky estaba a punto de separarse de los Estados Unidos y que él podía determinar el curso que seguían sus compañeros colonos. Insistió en que él, utilizando su influencia, podía impedir una invasión de occidentales empeñados en abrir el Mississippi por la fuerza y llevar a Kentucky a la órbita española si solo España abría el río. La falta de cooperación de los españoles obligaría a Kentucky a recurrir a Gran Bretaña en busca de protección. Con sus débiles defensas, Luisiana caería sin duda en manos de los británicos. Intrigado, Miró concedió a Wilkinson el título de agente número 13, la promesa de una pensión real y el privilegio de llevar sus mercancías a Nueva Orleans, libres de impuestos. Pero a excepción de los privilegios exclusivos de Wilkinson, este pidió a Miró que mantuviera el río Mississippi cerrado al comercio de Kentucky. Mientras tanto, Wilkinson armaría un escándalo en la Asamblea de Kentucky, exigiendo que los Estados Unidos intervinieran para exigir la apertura del río, algo que sabía que George Washington no podía hacer. Esto haría que los habitantes de Kentucky estuvieran muy dispuestos a abandonar sus vínculos con Estados Unidos y aceptar cualquier condición que España propusiera para llevar sus mercancías a través de Nueva Orleans. Wilkinson firmó una declaración de lealtad a España y comenzó a suministrar información a Miró. Sin embargo, existen muchas dudas sobre si Wilkinson planeaba hacer algo más que enriquecerse. En 1789, Manuel Galloso de Lemos, el recién nombrado comandante del distrito de Natchez, llegó a Nueva Orleans y discutió los planes para el distrito de Natchez con Miró. Hizo planes tentativos para visitar Cumberland, Watauga, Kentucky y otros asentamientos del oeste para promover la intriga. Sin embargo, su enfermedad y la muerte de su esposa tras el agotador viaje desde La Habana provocaron un retraso, y demasiados occidentales se enteraron de la existencia del nuevo comandante español como para que pudiera realizar el viaje sin despertar las sospechas de los estadounidenses. Pero Miró no se amilanó. Recomendó al rey español que Galloso realizara un trabajo encubierto con Wilkinson y los colonos del oeste que amenazaban con separarse de los Estados Unidos. Si lo conseguían, un Kentucky apoyado por España sería una barrera para la expansión angloamericana a través del río Mississippi. Galloso, que había visto maniobras diplomáticas de primer orden en las cortes de Europa, comprendió rápidamente la importancia de las propuestas de Wilkinson. Galloso se convirtió en el principal intermediario de la conspiración y se reunió con Wilkinson en Natchez en otoño de 1789. La correspondencia entre ambos ilustra la facilidad con que Wilkinson estaba dispuesto a vender a los Estados Unidos, Kentucky,
sus amigos y cualquier otra cosa que se interpusiera en su objetivo de convertirse en el George Washington del Oeste. Gayoso lo reconoció por lo que era, escribiendo: "Considero su ambición como una circunstancia favorable que podemos aprovechar por nuestra parte". Wilkinson también proporcionó los nombres de personalidades en Kentucky y Tennessee que podían ser corrompidas por el oro español. El propio Wilkinson disfrutó de una pensión española de $7.000 anuales a partir de enero de 1789, con los pagos disfrazados de beneficios por la venta de tabaco en Nueva Orleans. Los planes de Wilkinson recibieron una brusca sacudida cuando el Consejo de Indias Español autorizó la apertura del Mississippi en 1789 para aquellos occidentales que juraran lealtad a su Majestad Católica y estaban dispuestos a pagar un arancel del 15% sobre las mercancías que llevaran a Nueva Orleans. Muchos occidentales, incluido Andrew Jackson, aprovecharon la oportunidad y firmaron el juramento para poder comerciar por el Mississippi. Además, el rey español decidió poner fin a las compras de tabaco por parte del gobierno, lo que dio al traste con las esperanzas de muchos kentuckianos que habían planeado emigrar a Natchez y obtener pingües beneficios. A disgusto, a este paso nunca llegaría a ser el George Washington del Oeste. Wilkinson instó a Miró a cerrar el Mississippi y poner fin a todo el comercio entre Kentucky y Nueva Orleans, para obligar a los habitantes del oeste a separarse de Estados Unidos y buscar una alianza independiente. Miró no tenía intención de aceptar sus propuestas. Temporalmente bloqueado, Wilkinson siguió cobrando su pensión por sus esfuerzos. Y siguió escribiendo a los españoles en Luisiana, insinuando que Kentucky podría abandonar los Estados Unidos por España. Sin embargo, la asistencia que había recibido no fue suficiente. Wilkinson decía que necesitaba más dinero para mover voluntades de hombres importantes de Kentucky. Los funcionarios españoles en la península ibérica rechazaron el plan de Wilkinson. A Miró se le prohibió dar dinero para promover una revolución en Kentucky a menos que hubiera establecido su independencia de los Estados Unidos. Durante los debates sobre la ratificación de la Constitución de Estados Unidos en 1787, Wilkinson propuso la independencia de Kentucky bajo la protección de España. Pero otros kentuckianos no apoyaron la separación. La conspiración española en Tennessee llegó a su fin cuando Carolina del Norte ratificó la Constitución de 1789. La cesión del territorio occidental al Congreso satisfizo a los líderes de los asentamientos de Tennessee, que ahora disfrutaban de la protección del gobierno de los Estados Unidos. Para 1790, aparentemente se perdió cualquier esperanza de separar Kentucky de los Estados Unidos, independientemente de cualquier plan que recibiera la ayuda de las autoridades españolas en Luisiana. Sin la asistencia financiera del gobernador Miró, la situación financiera desesperada que Wilkinson describió en su segundo memorial debe haber permanecido sin cambios. Sin la participación de Wilkinson, el largo camino hacia la estatidad llegó a su fin. La Asamblea de Virginia aprobó dos leyes más habilitadoras. Las convenciones octava, novena y décima ocurrieron entre 1789 y 1792. Y después de casi una década de frustraciones aparentemente interminables, Kentucky se convirtió en el 15º estado de la Unión el 1 de junio de 1792. En 1795, en medio de las crecientes hostilidades europeas,
España acordó ceder a Estados Unidos el territorio de Luisiana al este del Mississippi por encima del paralelo 31. Dejar de apoyar a las tribus indias del sur bajo su influencia y conceder a Estados Unidos la libre navegación del río Mississippi con derecho de depósito en Nueva Orleans, por lo que la necesidad de la independencia de Kentucky y Tennessee se evaporó.